continuación veremos un ejemplo de evaluación de pavimentos usando el método PCI. Acá vamos a poder utilizar este método llamado PCI o Pavement Condition Index, de sus siglas en inglés, que consiste en la inspección visual de la superficie del pavimento para después determinar los valores, como se pueden ver acá en el gráfico a la izquierda, dándoles además una calificación, lo que es acá a la derecha. Bueno, en el español sería de excelente, muy bueno, regular, fallado, pobre y muy pobre, ¿no? La división del área pavimentada debe dividirse en tres fases, ¿no? Primero, determinar las áreas de evaluación, que prácticamente consisten en una parte, como dice acá, identificable de toda una red pavimentada. Vale decir, podría ser toda una carretera, por ejemplo, ¿no? Una avenida, alguna calle. Las secciones de evaluación son áreas de pavimento que tienen iguales características, tanto en construcción, en mantenimiento, la historia de uso, el estado en el que más o menos se encuentran, el tipo de tránsito también que puede estar circulando sobre ella debe ser similar. Cuando tendemos a áreas que son diferentes, de diferente espesor, por ejemplo, o de diferente época de construcción, hay que tratar de dividirlas. Es mejor dividirlas en diferentes secciones. Lo propio sucedería, por ejemplo, si tienen dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, por ejemplo, y el carril de ida lleva vehículos con carga y el carril de vuelta puede llevar vehículos en su gran parte vacíos, vale decir sin carga. Es también conveniente que cada carril sea una sección de evaluación diferente. Lo que son las unidades de evaluación son áreas ya de muestreo, en la que se definen estos rangos. Para el pavimento flexible son 230 metros cuadrados, más o menos 93, porque casi nunca vamos a tener áreas exactas, ¿no? Nos podemos jugar en un rango de más o menos 93 metros cuadrados para poder adecuar a la sección que estemos evaluando. Para carreteras con pavimento rígido serán 20 paños de losa más o menos 8 losas contiguas. Vale decir, para poder encuadrar en el área de evaluación, la sección de evaluación, perdón, deberán poder adaptarse dentro del rango de más o menos 8 losas. ¿Cómo se divide la superficie pavimentada? Bueno, se deben determinar un número mínimo de unidades a evaluar. Recordemos que es un método estadístico también, en el cual no es necesario evaluar todas las unidades de muestreo, ¿no? Es necesario evaluar un mínimo y ya de ahí el evaluador podrá escoger si requiere más o si quiere evaluar la totalidad de las áreas, que puede ser también interesante, ¿no? El error E, que está normalmente en el rango del 5%, la desviación estándar de la sección, que si para la primera evaluación, si no se conocen datos anteriores, se asumirá un valor de 10 para pavimentos flexibles y un valor de 15 para pavimentos rígidos. N será el número total de unidades de la sección. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Si N es menor a 5, dice, deberán utilizarse todas, o más bien deberán evaluarse todas las unidades. La desviación estándar se puede calcular de esta manera, que es la sumatoria, más bien la raíz cuadrada de todas las sumatorias de el PCI sub I, vale decir el PCI de la unidad que se esté evaluando o inspeccionando, el PCI sub F, acá, que sería el PCI promedio de todas las unidades de evaluación hasta I que se han inspeccionado. N ya hemos visto que son la cantidad o número de unidades inspeccionadas en total. Acá el espaciamiento I se determina simplemente por la división de N, que es el total de unidades que tenga nuestra sección, y N minúscula será el número de unidades que se vayan a inspeccionar, ¿verdad? Y será el intervalo de muestreo. Para el inicio es conveniente utilizar aleatoriamente un valor entre 1 y el valor de I, ¿okay? Además pueden utilizarse o inspeccionarse unidades adicionales en caso de que se considere que dicha unidad deba ser evaluada y no haya caído dentro de las que aleatoriamente estamos escogiendo. En este caso podrían ser específicamente algunas, para el caso de pavimentos rígidos,
losas muy deterioradas, algunas intersecciones donde haya semaforización, por ejemplo, o un área especial que se pueda tener en nuestra sección. Por ejemplo, acá para una carretera asfáltica que tenemos 7 metros 30 de ancho y 5 kilómetros de longitud, por ejemplo, el valor de n será la división de 730 por 5000, que son los 5 kilómetros de longitud, vale decir el área total que se va a evaluar, entre 230, que es, recuerden, el área recomendada. Nos sale 158.7, en este caso lo redondearemos directamente a 160, ¿ya? Para tener un número redondo, podría también redondearse a 159 o a 158, ¿no? Pero para un número redondo no hace mucha diferencia, fíjense, el área será entonces 730 por 5000 dividido entre los 160 que acabamos de escoger, que nos dará un área total de 228.13 metros cuadrados para cada unidad a ser evaluada, ¿no? Luego se calcula el número mínimo de unidades a evaluar, recuerden, este valor n minúscula, donde 10 será la desviación estándar y 5, acá este 5 será el error, según la fórmula que hemos visto anteriormente. 160 es el número total, n mayúscula, y calculando esta pequeña fórmula obtenemos un valor de 1463, aproximadamente 15, ¿no? No podemos evaluar unidades a medias, entonces la vamos a llevar a la inmediata superior para poder estar dentro del rango permitido. Recordemos que n es el número mínimo, entonces siempre conviene redondear al número superior, ¿ya? Recordar también que la desviación estándar en este caso es 10, ¿no? Para pavimentos flexibles. El intervalo de muestreo será n mayúscula entre n minúscula, o sea 160, total de unidades a evaluar, y 15, que es el número mínimo que hemos escogido, ¿no? Nos dará 10.67. Puede utilizarse un valor de intervalo del muestreo de 11, pero en este caso del ejemplo yo prefiero mantener 10.67 de tal manera que vamos redondeando simplemente, ¿no? Por ejemplo, si escogemos empezar en 1, la primera evaluación, y vamos aumentando 10.67 y redondeando después al entero, tendremos toda esta lista de unidades que debemos evaluar, ¿no? Haciendo un total siempre de 15, como es n minúscula. Si elegimos empezar en 4, lo propio vamos aumentando a 4. El valor de 10.67, por ejemplo, será 14.67, redondeando a 15. Más 10.67 lo propio para ir redondeando todas las demás áreas. Siempre deberemos alcanzar un total de n minúscula, que es en este caso 15. Para el caso de pavimentos rígidos, acá tenemos un ejemplo que es una carretera de 7,20 de ancho, los mismos 5 kilómetros de largo vamos a mantener del anterior ejemplo también. En este caso tendremos dividiendo más o menos por áreas de cada losa, que al ser de 7,20, recordemos que antiguamente la carretera solo se construye con una junta longitudinal, así que si vamos a evaluar carreteras, seguramente será carreteras que se han construido hace un tiempito atrás. Esas veces la costumbre era dividirla a una sola longitudinal, vale decir 360 de ancho, y en este caso yo he utilizado más o menos 370 de longitud. ¿Ya? Eran losas relativamente grandes, recordemos que hoy en día con el criterio de losas cortas se debería dividir más, pero supongamos que esta es una carretera un poquito antigua, que ya tiene sus añitos encima y un deterioro también sobre ella. Entonces hemos usado losas de 360 por 370. Acá me dará 2.704 paños de losa. N será entonces el número de unidades, los 2.704 dividido entre 20. Recuerden que 20 es el número aconsejable de paños de losa contiguos que debería tener una unidad. Me sale 135.20, la he redondeado a 135 acá. ¿Ya? Por tanto, las estoy distribuyendo 133 unidades exactas de 20 losas, y como sobran 4, las distribuyo las 2 losas en las unidades, digamos, extremas, al inicio y al final, ¿no? Entonces estas sí tendrán 22 losas, la primera y la última. ¿Cómo se calcula el número mínimo de unidades a evaluar? En este caso, el número total de paños de losa por 15, que es la desviación estándar. Acuérdense que para pavimentos rígidos se aconseja 15, ¿no? Acá está. 5 el error y
nuevamente acá 135 el número total de losas. Acá nos sale 28,59, vamos a asumir directamente 29 unidades a ser inspeccionadas, ¿no? Luego el intervalo será el número total de unidades dividido entre n minúscula, que es el número de unidades inspeccionadas, 29 en este caso, nos da 4.66. Lo voy a utilizar sin redondear a número entero esto, porque así nos da más exacto. Si por ejemplo empiezo en la unidad 1, al aumentarle 4.66 será 5.66, que redondeado me da este valor de 6. Y así aumentando, después redondeando al entero, voy a obtener todo este listado hasta obtener un total de 29 unidades, que es el mínimo que debo inspeccionar. Si se elegiría empezar por la unidad 3, por ejemplo, como acá dice, elijo el valor de 3, que más el valor de 4.66 me dará 7.66, redondeando, anoto 8 acá y así sucesivamente hasta completar el último valor antes de la losa 135, ¿no? De la unidad 135. Nuevamente me dará un total de 29 unidades. Algunos consejos importantes, ¿no? Como el tipo de equipo, el procedimiento que se debe usar, etc. Este es el formatito rápido de cómo calcular el valor deducido corregido. Ahorita vamos a ver cómo se llena la tabla, algunos pasos que hay que seguir. Por ejemplo, para cada combinación única de tipo de deterioro, recordemos que hay deterioros para pavimento flexible y pavimento rígido. En este caso vamos a hacer un ejemplo con pavimento rígido para que sea más entendible el caso de los esquemas, por ejemplo, ¿no? Que se tienen que colocar en las planillas de campo. Bueno, se tienen diferentes tipos de deterioro. En el caso de pavimentos rígidos son 19 tipos de deterioro y en cada nivel de deterioro se tienen severidades diferentes, ¿no? Alta, media y baja. Entonces, para cada combinación de deterioro, sumar, dice, el número de losas para pavimento rígido o el área en caso de pavimentos flexibles en la que la combinación ocurre. Vale decir, hay un deterioro, por decirles el 5. Puede haber losas con deterioro 5 y severidad baja, con deterioro 5 y severidad media, y también con el mismo deterioro 5 y severidad alta. Cada una es una combinación diferente, ahorita lo vamos a ver. Para pavimentos rígidos se divide el número de losas entre el total de losas de la unidad multiplicado por 100. Eso nos dará el porcentaje total que debemos ingresar después a los ábacos. Para pavimentos flexibles se debe dividir la cantidad de cada deterioro, que normalmente está en metros cuadrados, entre el área total de la unidad multiplicado por 100, lo mismo, ¿no? Nos dará la densidad porcentual de cada combinación de deterioro. Luego se determinan los valores de deducción para cada combinación y tipo de deterioro, además su nivel de severidad, con los gráficos correspondientes. En el texto que se les ha adjuntado están todas las gráficas para tanto flexible como pavimentos rígidos. Acá dice una importante acotación: si ninguno o solamente un valor de deducción es mayor que 2, deberá utilizarse el total, ¿no?, de valores de deducción en lugar del valor de deducción corregido. Ahorita lo vemos. Determinar además M, que es el número máximo de deterioros permitidos según esta fórmula de acá. Entonces vamos a ver en el ejemplo. Acá tenemos una planilla de campo típica para pavimentos rígidos, en las cuales se deberán anotar en función a los deterioros que se ven acá arriba, ¿sí? Acá se puede ver un listado de deterioros. Esto es conveniente colocarlo para que el evaluador pueda tener siempre una referencia para no estarse equivocando, ¿no? Al principio cuesta un poco, pero ya después el evaluador se vuelve diestro en el manejo de estos valores y ya no es necesario tanto consultarlos, ¿no? Bien, se anotan acá en cada fila las diferentes combinaciones de deterioro más severidad, y fíjense acá se anota el número de losas que afectan, ¿no? A la derecha se va colocando el esquema de las losas evaluadas y miren, deberá colocarse además el tipo de deterioro y la severidad. Es conveniente hacerlo así para tener que en el futuro, si se hace otra evaluación, ver la evolución de cada una de las losas. Les decía acá las losas afectadas, en este caso como son 20 el número de losas totales, dividiríamos entre 20, ¿no? Si es 20 entre 20, por ejemplo, será un 100% de densidad. Si es 2 entre 20 será un 10%, y en el caso aquí 3 será un 15%, y así sucesivamente.
¿no? ¿Cómo se calcula este valor de deducción acá al final, ¿no? En la última columna hacia la derecha? Lo veremos en el siguiente ejemplo. Para hacerlo más gráfico, porque los otros valores son pequeñitos, vamos a analizar este de acá, ¿no? El deterioro 2, severidad alta, con una densidad del 15%. Nos vamos a, la gráfica es más o menos así. Entonces tiene un valor de deducción acá en el eje vertical y se coloca la densidad de los deterioros en el eje horizontal. Vale decir, ¿se acuerdan que tenemos el deterioro tipo 2? Acá está, que corresponde a las roturas de esquina. Este deterioro tenía 15% y nos vamos hasta intersectar a la línea que dice alta, porque el deterioro era a nivel alto. 15%, intersectamos hasta el nivel alto y leemos en el eje vertical que tenemos un valor de 33, ¿no? Acá está, anotamos ese valor. Lo mismo se hace para todos estos otros valores y se va anotando acá en la columna de la derecha, ¿no? Obviamente con el ábaco correspondiente. Ahora dice, se ingresan m valores, vale decir un número máximo de valores. Podríamos tener, digamos, 20 combinaciones de deterioro y severidad, pero no se colocarán las 20, simplemente el valor m que hemos visto anteriormente cómo se calcula. Lo vamos a hacer también en este ejemplo. Se deben sumar los valores de deducción y se denotan en la casilla total. Mejor vamos a ver esto directamente en el ejemplo. Bien, en este formato anotaremos los diferentes valores de deducción. Recordemos que en la anterior planillita acá teníamos este valor como máximo, ¿no? 33, ¿ya? Entonces este valor de deducción máxima se lo coloca acá, en el valor de deducción máxima. En esta fórmula entonces obtendremos m, que es el máximo valor de número de deterioros que permite nuestro cálculo. En este caso nos sale 7.15, vale decir, recordemos que teníamos 8 tipos de deterioro, ¿no? 8 combinaciones y 8 valores de deducción, pero nos dice que usaremos 7. Ya, acá estoy anotando, en el rojo les voy a anotar acá arriba, todos los valores ordenados por si acaso de mayor a menor, ¿no? Del mayor 33, 17, 8 que hemos repetido, por ejemplo, no importa, se lo coloca así. Pero, ¿qué se hace con el decimal? Que es lo que nos dice el método. Ese 0.15 se lo multiplica por el siguiente valor. O sea que, si recordamos, todos estos de acá son los 7 primeros valores, que es el número entero del valor m. El siguiente valor de nuestra lista, que también correspondía a 2, esto lo he hecho a propósito también porque el valor 2 si es justo es el límite, ¿no? Vamos a ver para qué se aplica. Pero utilizando este valor de 2 por el 0.15, o sea, este 2 multiplicado por el 0.15 que está aquí arriba, ¿sí? Nos dará un valor de 0.30. Ese es este valor que se coloca al final de nuestra lista, ¿no? Se saca la sumatoria, ¿no? El total de todo esto sumado, incluido este valor de 0.30, se lo coloca acá en el total y dice el valor de Q es el número total de valores acá que son superiores a 2. En este caso será 33, 1, el 17 será el segundo, tercero, cuarto aquí, quinto y sexto. Hasta el 6, vale decir hasta acá, son los valores mayores que 2. En todo da un valor de 6. Ese 6 se anota acá en el valor de Q. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene este valor de deducción corregida? Se obtiene de estas gráficas que tienen también una para pavimento rígido y otra para pavimento flexible, ¿no? Se ingresará con el valor de 81.3 hasta la línea que sea correspondiente a Q igual a 6. Acá tenemos esta línea, Q igual a 6, y entraremos con este valor de 81.3 hasta intersectar, de ahí nos movemos hasta el eje vertical, y veremos que corresponde pues a un valor de 42, ¿no? Que anotamos acá, ¿no? En la parte última columna de la derecha. Bien, se hace lo mismo con todos los valores, pero con la siguiente particularidad. Dice, se reemplaza el último valor mayor que 2 en la siguiente fila por el valor de 2, ¿sí? ¿Entienden? El 6 en este caso es el último valor mayor que 2, se los reemplaza por 2, todos los demás, fíjense acá, se mantienen igual que en la fila superior,
pero el 6 se ha cambiado por 2. Lo mismo entonces se hace desde la sumatoria, acá, y en este caso ya solamente 5 valores son mayores que 2. Q, acuérdense que son todos los valores en la fila que son mayores a 2. El mismo procedimiento repetido en el gráfico nos va a ir dando los demás valores de la columna de la derecha. ¿Ya? Vean que no necesariamente el primero es el mayor. Entonces tendremos acá el quinto valor es el máximo. Entonces ese máximo es el que tiene mayor incidencia en el cálculo del PCI. Dice acá que el máximo valor de deducción corregido, que es este caso 46, se lo resta de 100, que es el valor con el que se debería contar una losa nueva, por ejemplo, una unidad nueva. O sea que 100 menos este valor máximo corregido nos dará en este caso 54. Si nos vamos a nuestra gráfica, ¿se acuerdan? Al principio habíamos visto un gráfico, corresponde a la calificación de regular. Para finalizar, para las secciones que hayan sido evaluadas en su totalidad, vale decir, toda la sección se ha evaluado, el PCI de toda la sección será la sumatoria de todos los PCIs, ¿sí?, dividido entre el número total, acá n, de unidades que se hayan analizado. Obviamente, esto es cuando se han evaluado todas. Si no se han evaluado todas, esta es la otra fórmula que debe usarse, ¿no?, que es lo normal, ¿ya? Donde n es el número total de unidades de la sección, a será el número total de unidades adicionales de la sección, por eso se resta acá. El PCI sub R significa el promedio de todas las unidades inspeccionadas de la forma aleatoria. A será, les recuerdo, las unidades adicionales. El PCI sub A es el promedio aritmético, lógicamente, de todas las unidades adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener los promedios de toda una sección de evaluación, ¿ya? Simplemente eso, aclarar siempre que este es un método visual bastante efectivo, por cierto, va a decir, tiene un muy bajo costo, pero tiene importantes resultados que nos pueden indicar rápidamente el estado de cualquier carretera, ya sea de flexible o pavimento rígido.